Bueno, entonces en cuanto al cuarto punto, de que si las ayudas generadas por el gobierno nacional o las élites gubernamentales visibilizan la realidad de la ética hacia el ciudadano, bueno, en este caso, no solamente en el municipio de Puerto Asís o en el departamento del Putumayo, sino que a nivel nacional e internacional considero que sí muestra la realidad de la ética de cada una de las personas, porque la política o el gobierno como tal siempre ha sido manejado por las mismas cabezas. Entonces van a tratar de sacar el provecho que más puedan para robarse, qué pena la expresión, pero realmente se roban la cantidad de dinero que realmente podría contribuirle a las personas más vulnerables o a las que realmente lo necesitan, porque en el caso del Putumayo, en los entes gubernamentales trataron o sacaron el provecho necesario frente a esta situación. Es decir, contextualizarnos un poco más, el gobernador del departamento justificó una serie o una cantidad de dinero para sacar unas ambulancias que supuestamente tenían las mejores instalaciones, que venían con los mejores equipos para poder brindar un mejor cuidado como tal a la ciudadanía, lo cual es totalmente falso. Ustedes, si gustan, pueden investigar al gobernador del Putumayo, porque él realmente está siendo en estos momentos judicializado o investigado, para que realmente se diga de dónde se justificó todo ese dinero, porque realmente las 20 yo no sé cuántas ambulancias que dijo que había comprado no se miran por ningún lado. E incluso aquí en mi municipio, como les contaba, está la clínica, y si llegaron máximo 4 ambulancias es mucho, y eso que no contaba como tal con la justificación, o que digamos que costaban 100 millones o 500 millones para la ambulancia. Eso sí es totalmente falso, y por eso la población o el departamento como tal está indignado de lo que hizo esos entes gubernamentales en el departamento del Putumayo, porque realmente las ayudas que se recibieron fueron muy mínimas. Las poblaciones más vulnerables se vieron demasiado afectadas, porque no tenían como tal para el sustento económico, para su alimentación, para brindarles un plato de comida a sus hijos, e incluso la población asistense se ha considerado una población bastante solidaria, en el cual se hicieron varios grupos voluntariados en donde directamente las familias como tal reunían los recursos o los recursos para poder brindarles a las comunidades más vulnerables esa pequeña ayuda o ese pequeño aporte que les podrían cambiar su vida en esos momentos. Entonces realmente el gobierno, e incluso a nivel nacional, también se vio demasiado afectada, porque eso del ingreso solidario, que yo creo que más de uno se puede dar cuenta, el gobierno nacional creó un sustento a nivel nacional para cada población o cada persona que tenía o que era de bajos recursos, darles 160.000 pesos mensuales para que suplan sus necesidades. En mi caso, en mi casa pues no se recibieron para todos, solamente para una que otra persona, pero no todos como tal fueron benéficos de eso. E incluso también le sucedió a varios conocidos, familiares, vecinos, que realmente necesitaban esa ayuda y en ningún lado estaban registrados. Salían en la página al principio que sí estaban como tal, iban a recibir el beneficio, pero en ningún momento se recibió ese dinero. Entonces considero que justificaron también de una u otra forma tanta plata para ellos mismos. Por otro lado, cuando se entregaron ayudas humanitarias
de remesas, de pequeñas o mini remesas que se entregaban a las poblaciones vulnerables, el alcalde sí de una u otra forma cumplió con su labor, pero a todo lado realmente lo hacía grabando. Es decir, que a él trataba de dar esas ayudas. Lo que grababa era que daba las ayudas a las partes vulnerables. Pero como les conté que acá todo el mundo habla y todo el mundo se conoce, él le daba las ayudas solamente a las personas que habían votado por él. Es decir, habían personas que decían, uy, yo voy por mi 6º mercado, o yo ya voy para mi 10º mercado, sabiendo que habían personas que realmente lo necesitaban y no recibían ni un kilo de arroz, ni un kilo de azúcar, o sea, no recibieron nada. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, no votaron por el alcalde que quedó en estos momentos, o incluso los mismos organizadores de las remesas se encargaban de que quedaran en las familias o en las familias o en las personas más cercanas para que adquieran pues esos beneficios. Entonces realmente se ve demasiado afectada la ética, porque de una u otra forma las acciones y las conductas que realizaron estos entes gubernamentales se vieron demasiado reflejados, que falta un poco de ética. Bueno, entonces por ello se ve afectado la ética, porque los entes gubernamentales no velan o no se preocupan por brindar los beneficios tanto a la sociedad como tal, sino más individualistas. Como lo dije anteriormente, buscan siempre el beneficio como tal para las personas más cercanas, e incluso para las personas que realmente no lo necesitan, y las que realmente lo necesitan no acceden a ningún beneficio, y pues de una u otra forma va a afectar su nivel económico, su nivel psicosocial, su nivel psicológico. O sea, se ven afectados tanta variedad de cosas que han acudido incluso a robos, a hacer escándalos en las calles. Bueno, son cantidad de cosas que reflejan como tal que nos falta fortalecer esa ética en los entes gubernamentales. Bueno, en cuanto al quinto punto, de que si considero que hubo una igualdad o equitatividad en cuanto a las condiciones de ayuda o recursos que se manejaron para las clases sociales media, alta y baja, como les dije anteriormente, considero que no se manejó adecuadamente, porque las poblaciones vulnerables y las de bajos recursos fueron las que más se vieron afectadas, porque no recibieron o no accedieron a las ayudas necesarias. Entonces creo que el gobierno debe trabajar un poco más en cuanto a su distribución o incluso a la organización que va a manejar para brindar las ayudas o los recursos necesarios, y así que se brinde como tal mejor calidad de vida para todos, no solamente a nivel social, sino a nivel psicológico, psicosocial, que es uno de los aspectos que más se ve vulnerables, porque digamos que aquí un ejemplo claro es el barrio de La Montañita, en donde, bueno, que son varias comunidades que se encuentran muy cerca, que son invasiones, en la cual se vio demasiado afectada. Entonces trabajar en ello, porque hubieron bastantes robos, bastantes muertes, bueno, cantidad de problemáticas que afectaron de una u otra forma a la comunidad por falta de una buena coordinación de los entes gubernamentales. Entonces prácticamente sería eso, que se mejore como tal ese aspecto.